Gustavo Weiss gentilmente nos atiende. Weiss, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Está Guadalupe Ortellado en la mesa. Lo saluda Francisco Villanueva. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Hola Guadalupe, Francisco, buen día, ¿cómo les va? Buen día, muchas gracias por atendernos. Leíamos esta semana un artículo periodístico que señalaba justamente lo siguiente: las empresas de la construcción ya dan por perdido el año, y digo en relación de la reactivación de las obras públicas. ¿Cómo está este segundo semestre? ¿Cómo se está comportando? ¿Qué expectativas están teniendo ustedes? A ver, nosotros venimos con una paralización prácticamente total de la obra pública nacional desde el principio de año. Esta situación a la fecha no ha cambiado, más allá que el gobierno nacional ya tomó la determinación de qué obras continúa, qué obras rescinde y qué obras transfiere a las provincias. La realidad es que las obras que el gobierno nacional decidió continuar aún no están en marcha, y esto es así porque poner una obra en marcha requiere un proceso. No es que se hace de un día para otro. Los contratos están todos deteriorados y todos caídos respecto a la curva de inversión. En fin, hay que renegociar prácticamente todos los contratos, fundamentalmente desde el punto de vista del plazo de obra, pero también hay que pagar la deuda y hay que asegurar los fondos para el futuro, ¿no? El pago de la deuda se ha hecho deuda de obra ejecutada el año pasado, septiembre, octubre, noviembre. El pago de la deuda se ha hecho en proporciones muy menores, y el grueso todavía no se canceló. Y bueno, hasta tanto eso no ocurra, como yo dije, se arreglen un poco los contratos, las obras no van a empezar. Por eso a nosotros nos parece que el resto del año va a ser fácticamente imposible que empiecen. Claro. Recién hablaba usted de los contratos, de qué va a pasar también, pero la situación respecto a la ejecución de las obras que ya se están modificando, porque ya se firmaron un poco más de 20 convenios con los gobernadores por el traspaso de las obras públicas, ¿no? Las provincias ahora se hacen cargo. Le pregunto, ¿qué pasa con esas empresas, con la licitación? ¿Se llama de nuevo? ¿La provincia van a seguir trabajando con las mismas empresas? ¿Cómo está ese panorama? ¿Qué va a pasar con eso? No, las obras que el gobierno nacional transfirió a las provincias y las provincias aceptaron recibirlas, las provincias las van a continuar. Esa es la intención que tienen las provincias. También es cierto que las provincias en general no tienen el dinero suficiente para continuar todas las obras. Seguramente las provincias van a priorizar las obras que consideren más importantes o que estén más cerca de ser terminadas, y dejarán para una segunda oportunidad las otras obras. Pero eso ya es un tema individual de cada provincia, depende, claro, repito, la cantidad de obras que les pasaron, la cantidad de dinero disponible, en fin, ya son temas muy particulares de cada provincia que habría que analizarlo caso por caso. Claro, pero digo, ¿el traspaso también son con las empresas que ya están ejecutando las obras? ¿Con la misma licitación todo? O sea, ¿ese es el traspaso completo que hacen a las provincias o no? Sí, el traspaso ha sido de los contratos ya firmados. Bien. Los contratos firmados, a ver, la mayoría del traspaso se ha hecho a las provincias, la gran mayoría del traspaso que se ha hecho a las provincias han sido lo que se llama obras por convenio. La particularidad de las obras por convenio es que el contrato, la licitación y el contrato y la ejecución de la obra quedaba a cargo de las provincias, es decir, las empresas constructoras firmaban el contrato con las provincias y el gobierno nacional se limitaba solamente a un convenio de financiero donde le giraba el dinero para la ejecución de esas obras. De forma tal que lo que se ha cancelado ha sido el convenio financiero, pero el contrato firmado con las provincias continúa, con lo cual lo único que hay que hacer en ese caso, no hay que hacer ninguna modificación contractual, sino simplemente cambiar la fuente de financiamiento. Claro, recurrir, por ejemplo, a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que comúnmente son los que financian las obras, ¿no? También ha habido casos donde están negociando con los
bancos multilaterales, como usted dice, sí, para que esos bancos puedan transferir un crédito que hoy está en cabeza de nación a que se hagan responsables las provincias. También se está analizando con los bancos esa posibilidad. claro. Weiss, buenos días, gracias por su tiempo para la entrevista. Hoy hablaba de que es un proceso largo el que se viene, sobre todo considerando la renegociación, ¿no?, de los contratos. ¿De cuánto estamos hablando, de las actualizaciones, un promedio que nos pueda compartir, por favor? No es fácil sacar un promedio, porque los contratos tienen complejidades totalmente disímiles, pero fundamentalmente, y además de eso, porque hasta tanto el gobierno nacional no cancele la deuda y asegure los fondos disponibles para continuarlas, es muy difícil poner en marcha una obra. Claro. Yo voy a dar un ejemplo sencillo. Una obra vial, para iniciarla, requiere de muchísimas máquinas que hay que trasladar al lugar de la obra, muchísima gente involucrada en el proceso de ejecutar esa obra. Sí. Y bueno, eso no se hace de un día para otro, pero más allá de eso, las empresas para hacer ese movimiento que cuesta muchísimo dinero, tienen que tener la seguridad, bueno, por supuesto que le haya pagado la deuda, esto está fuera de discusión, pero además de que cuando ejecuten la obra, después van a estar los fondos disponibles para pagarse. Bueno, eso más allá de la intención del gobierno nacional que nos dice que los fondos van a estar disponibles, en la práctica, como yo decía recién, Sí. No han pagado aún la deuda vieja, y además la pagan a moneda corriente, no la pagan con intereses, con lo cual eso significa una enorme financiación para las empresas. Por eso digo que no es fácil decir cuándo van a comenzar las obras hasta no tener la seguridad de lo que estoy diciendo. Claro. Hoy decía también, ¿no?, de que desde comienzos de año se percibe actualmente también una paralización total de las obras. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántas son? Y bueno, no solamente de las obras, también lleva mi pregunta a pensar también en la cantidad de empleos, de mano de obra parada también, ¿no? Sí, nosotros hemos perdido del orden de 110.000 personal vinculado a la UOCRA, de operarios, y calculamos aproximadamente 20.000 más entre administrativos, técnicos, ingenieros, etcétera. Y bueno, eso se ha producido en los primeros meses del año, cuando las obras se paralizaron totalmente, y la situación hoy continúa exactamente la misma. Hasta tanto las obras no recomiencen, obviamente ese personal está desempleado. Claro. ¿Cuántas obras hoy están paralizadas en el país, Weiss? Bueno, estimamos del orden de 3.000 obras en el orden nacional. En el orden que, bueno, desde este punto de vista, se espera, bueno, una reactivación total quizás o parcial para el 2025 ya, entonces, algunas de ellas. Bueno, ojalá así sea, así sea. Lo que pasa que va a depender mucho de la disponibilidad de dinero que el gobierno nacional quiera destinar a la ejecución de las obras. No sabemos que la prioridad del gobierno nacional es el ajuste fiscal, es bajar la inflación, es disminuir la salida de dinero del Estado si no tiene los ingresos suficientes, con lo cual esperemos que en el 2025 la situación macro del país haya mejorado lo suficiente como para que se puedan retomar las obras, porque además quiero aclarar que el tema que estamos mencionando, por un lado, nos afecta fuertemente a las empresas constructoras, que estamos muy endeudadas, prácticamente paralizadas, sobre todo aquellas que fundamentalmente trabajan para el gobierno nacional, el desempleo que recién mencionamos, pero además el país tiene una enorme infraestructura que tiene que mantener, y si no se mantiene, no se va a poder circular por las rutas, por vías férreas, agua y cloacas, etcétera, que es imprescindible para el desarrollo económico y social del país. Por eso es imprescindible volver a invertir fuertemente en infraestructura. Claro, o sea, no solamente las obras nuevas o las que estaban justamente comenzadas, sino el mantenimiento mismo está parado, ¿no?, en el país. Sí, claro, el grueso de la inversión que hacen
los gobiernos, digo los gobiernos porque también hay un cierto nivel de inversión provincial y municipal, pero digo, esa inversión es para mantenimiento de la infraestructura existente. Una parte, digamos, menor es para obra nueva, el grueso es para el mantenimiento de la infraestructura existente. Y si no se hace, se deteriora muy rápidamente, ¿no? Y después reconstruirla cuesta muchísimo más que haberla mantenido en tiempo y forma. Claro. Así que esta es la gravedad del problema. Claro. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es la forma de trabajo entonces ahora del gobierno nacional hacia las obras públicas? Pregunto esto porque en su momento se hablaba de la participación privada también como forma de inversión en el país, y ahora con esto último, ¿no? El traspaso de las obras hacia las provincias, que ahí está la cuestión, cómo se financia, quién lo financia, cómo será ese trabajo, ¿no? 50 nación, 50 provincias, hasta ahora está todo como en un proceso, pero ¿cuál es entonces el mecanismo, el trabajo que aplica el gobierno nacional respecto a las obras públicas para ustedes? La experiencia internacional dice que el grueso de la inversión pública en infraestructura la realizan los gobiernos en sus tres niveles nuevamente, ¿no? Nacional, provincial y municipal. Una parte menor, del orden no mayor del 15%, la realizan los privados, y no es mayor porque no hay negocio económico para los privados en el grueso de la inversión en infraestructura. Es decir, aquellas obras donde el privado puede tener una rentabilidad, le hace una ruta por peaje, es minoritaria respecto a la inversión total en infraestructura, y eso es porque son pocas las rutas que tienen un volumen de tránsito suficiente para que haya inversión privada. Además de eso, para que haya inversión privada, se requiere estabilidad macroeconómica, libre acceso a los mercados de capitales de largo plazo, tarifas altas en dólares, seguridad jurídica, una serie de condiciones que Argentina lamentablemente no cumple, ojalá cumpla algún día, no cumple, con lo cual más que nunca es imprescindible la inversión del Estado. Dicho esto, creo que es muy bienvenida la inversión privada. Todos aquellos privados que quieran invertir en infraestructura, creo que los tenemos que recibir con los brazos abiertos, porque, repito, que Argentina tiene décadas y décadas de muy baja inversión, con lo cual, si los privados quieren venir a invertir, repito, es muy bienvenido, pero va a ser seguramente muy marginal hasta tanto la macro y los problemas que yo mencioné no se solucionen, pero y aunque se solucionen, insisto, el grueso de la inversión va siempre a seguir siendo un problema del Estado argentino. Weiss, una última pregunta de mi parte, ¿no? ¿Es condición, es requisito indispensable también, más allá de que el gobierno garantice la existencia de fondos a futuro también para mantenimiento de estas obras que ha anunciado que va a continuar, también es requisito hoy día para que arranque el pago de la deuda, ¿verdad? Perdón, Guadalupe, se interrumpió una interferencia, no alcancé a escuchar la pregunta. Bueno, le repito, en cuanto a los requisitos para que se retomen las obras que ya fueron anunciadas por el gobierno, pero que están, bueno, que tienen que desarrollar el proceso justamente de renegociar el tema de los contratos, también es requisito de que se abonen las deudas pertinentes también de las obras que han sido paralizadas. Sí, absolutamente. Claro. Nosotros hemos invertido muchísimo dinero en la ejecución de las obras en el segundo semestre del año pasado. Sí. Ya estas obras están impagas, así que no hay ninguna empresa constructora que vaya a reiniciar obras si no le pagan la deuda. Y como yo decía, además, no le aseguran de que le van a pagar la ejecución de acá en adelante. Así que, sin ningún lugar a dudas, es imprescindible el pago de la deuda anterior. Totalmente. Bien. Bueno, la verdad que le agradecemos muchísimo, como siempre, la atención, el diálogo con nosotros, Weiss. Muchas gracias. De nada, que tengan buenos días. Igualmente, hasta luego. Gustavo Weiss es el presidente de la Cámara.